Feliz Domingo de la Santísima Trinidad. En esta fiesta de la Trinidad, el misterio de Dios, que es uno en su naturaleza, pero que es trino en cuanto que son tres personas, yo quisiera hacer una aclaración bien importante. No es que nosotros, los creyentes, estemos complicando a Dios. ¿Sabes por qué tenemos esta fiesta de la Trinidad? ¿Sabes por qué nosotros los católicos hablamos, lo mismo que otros cristianos, hablamos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque somos responsables. Enseñar sobre este misterio es un acto de responsabilidad. Y es también un acto de gratitud. Y es también un camino de esperanza. Vamos a ver por qué. Empecemos por la responsabilidad. Nosotros no hablamos sobre Dios según nuestro propio gusto, nuestras propias preferencias o conveniencias. Nosotros hablamos sobre Dios tal como Dios se ha revelado. Porque Dios, en su infinita misericordia, ha querido darse a conocer. Y este Dios que se ha revelado, pues pide de nosotros que seamos responsables con lo que Él nos ha mostrado. Es decir, que si uno toma en serio la palabra de Dios, no puede decir, por ejemplo, que Cristo es una criatura, que Cristo fue creado por el Padre, o mejor, para ser más precisos, que el Hijo es creación del Padre. No. Nosotros en el credo decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esas palabras que se dicen brevemente, en realidad son como una especie de condensación de lo que nos muestra la palabra de Dios. Es decir, nosotros tomamos en serio la palabra de Dios. Nosotros somos responsables. Y la palabra de Dios no nos permite decir, como enseñó por ejemplo un sacerdote del siglo III, llamado Arrio, la palabra de Dios no nos permite decir que Cristo fue creado por el Padre, que el Hijo es creación del Padre. No lo podemos decir. ¿Por qué? Porque somos responsables, es decir, porque tomamos en serio la palabra de Dios. ¿Cómo en qué textos? Mira, textos como estos. Piensa lo que nos dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Tenemos que ser responsables. Y luego se nos aclara que esa misma palabra se hizo carne, y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Entonces nosotros somos responsables en el sentido de que tomamos en serio la palabra de Dios y no dejamos de enseñar lo que enseña la palabra simplemente porque resulte difícil de entender o difícil de explicar. Esa es nuestra responsabilidad. Hay muchos otros textos que nos muestran la divinidad de Jesucristo. Y entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, a Cristo, que dice que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, dile esas palabras a un judío que conozca y ame y practique su fe. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué puede significar eso? Sabiéndose que los preceptos sobre el sábado son tan característicos del pueblo judío y son como la marca, como el sello de la alianza de Dios con ellos, que venga alguien a decir que es Señor del sábado, eso está muy difícil de admitir, porque eso significa declararse Señor sobre un mandato que dio Dios. ¿Cómo puedes tú ser Señor de un mandato que dio Dios? A menos que tú seas revelación de ese Dios, a menos que tú seas, como es Cristo, verdadero Dios. Una vez que entendemos que Cristo es verdadero Dios, se pueden cometer otros errores. Por ejemplo,
Hay personas que dicen, por decir algo, los modalistas o los sabelianos, estos son nombres de herejías, dicen, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en realidad el Padre y el Hijo son la misma persona, que a veces se muestra como Padre, a veces se muestra como Hijo. Pero es que nosotros somos responsables, asumimos en serio, tomamos en serio la palabra de Dios. Y no podemos admitir esa explicación. Porque cuando nosotros vemos que el Hijo ora al Padre, dime cómo se va a entender eso. Si el Padre y el Hijo son como la misma persona que se pone vestidos diferentes, entonces yo con mi vestido de la mañana le hablo a yo con mi vestido de la tarde, o a mí con el vestido de la tarde, no tiene sentido. Entonces es por responsabilidad que nosotros enseñamos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que no son dos dioses, y sin embargo el Padre es una persona, el Hijo es otra persona. ¿Que es difícil de entender? Sí, pero no porque sea difícil de entender, o imposible incluso de entender, no porque sea difícil de explicar, o incluso imposible de explicar, vamos a decir otra cosa. Entonces nosotros recibimos con responsabilidad, nosotros recibimos con obediencia lo que nos enseña la palabra de Dios. Y no solo lo recibimos con obediencia, sino también con gratitud. ¿Por qué estamos agradecidos? Porque es una maravilla que Dios haya querido revelarse a nosotros. Que Dios nos deje saber quién es. Eso es una maravilla. Eso es algo muy grande. Y lo recibimos también con esperanza, porque este Dios que se nos ha revelado en la persona de Cristo, nos invita a participar de su misterio. La invitación a seguir el camino de Cristo no es otra cosa sino eso. Es participar más y más del misterio de Cristo. Como dice San Pablo, hemos sido hechos herederos con Cristo. En resumen, nosotros no nos estamos inventando un Dios que sea cómodo y fácil de entender. Tampoco estamos complicando las cosas porque sí. Simplemente somos responsables. Tratamos en serio la palabra de Dios. Que a Él sea todo honor y alabanza por los siglos. Amén.